Era una mañana inusualmente silenciosa en la ciudad del Vaticano. Los rayos del sol atravesaban los vitrales de la Basílica de San Pedro, proyectando reflejos multicolores sobre el suelo de mármol. Los cardenales comenzaban a reunirse en la sala contigua a la Capilla Sixtina, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más insólitos en la historia de la Iglesia. Dante Gebel, pastor evangélico de renombre internacional, había sido invitado personalmente por el recién electo Papa León XIV. Esta decisión causó asombro y murmullo entre los altos mandos eclesiásticos. Nunca antes en la historia reciente un papa había extendido una invitación oficial a un pastor protestante para participar en una oración conjunta dentro de los muros sagrados del Vaticano. Mientras Dante cruzaba lentamente el largo corredor del Palacio Apostólico, una mezcla de solemnidad y expectativa lo envolvía. Vestía un traje azul marino impecable, con una sencilla cruz de plata en el cuello. No llevaba Biblia en mano, pero sus palabras parecían llevar ya la escritura grabada en su espíritu. A cada paso que daba, el eco de sus zapatos resonaba como un presagio. Al llegar a la sala, fue recibido con una sonrisa franca por el Papa León XIV. Su santidad, un hombre de rostro sereno y ojos profundos, extendió los brazos y abrazó a Dante como si fueran viejos amigos. Ese gesto rompió el hielo entre ambos mundos. Los fotógrafos oficiales tomaron distancia. No se trataba de una reunión para las cámaras, sino de algo que parecía guiado desde lo alto. «Gracias por venir, hermano Dante», dijo el Papa, su voz baja pero firme. «El Espíritu Santo me indicó que debía orar contigo. Aquí, hoy, delante de nuestros hermanos cardenales». Dante asintió con respeto, sin ocultar su emoción. Algo dentro de él le decía que esa mañana sería recordada por generaciones. Mientras caminaban juntos hacia el centro de la capilla, los cardenales presentes intercambiaban miradas desconcertadas. Algunos fruncían el ceño, otros simplemente observaban en silencio. Una vez frente al altar, el Papa y Dante se arrodillaron lado a lado. No había protocolo ni guión, solo dos hombres, siervos de Dios, inclinando sus corazones con humildad. El silencio se volvió tan denso que hasta el leve crujido de la madera bajo sus rodillas parecía sagrado. El Papa comenzó a orar primero. Su plegaria era sencilla, pero cargada de súplica. «Señor, tú que conoces los corazones, danos un nuevo Pentecostés. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Une lo que fue separado. Haznos uno en tu nombre». Cuando Dante tomó la palabra, su voz vibró como un trueno suave. «Padre, no importa el color de nuestras vestiduras, ni las liturgias que seguimos. Solo importa tu presencia. Si estamos aquí, es porque tú lo has querido. Haz descender tu gloria, Señor. Toca cada corazón, trae sanidad, trae unidad, trae milagros que solo tú puedes hacer». De repente una ráfaga de aire recorrió la Capilla Sixtina. Los candelabros temblaron. Algunos cardenales abrieron los ojos, alertados por el cambio de temperatura. El mármol del suelo, helado minutos antes, ahora parecía irradiar calor. Entonces ocurrió. Un hombre mayor, cardenal italiano retirado, presente por invitación especial, cayó de rodillas llorando desconsoladamente. Sufría de una enfermedad degenerativa que lo había mantenido encorvado por años. Lentamente, ante los ojos atónitos de todos, comenzó a enderezarse. Su bastón cayó de su mano como un símbolo que ya no era necesario. «Dios mío», exclamó uno de los cardenales jóvenes. El cardenal anciano, aún llorando, alzó las manos al cielo. Su voz, apenas audible por el paso de los años, ahora resonaba firme. Estoy sano en el nombre de Cristo». Una conmoción recorrió la sala. Algunos cardenales comenzaron a orar en voz alta. Otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. No había cámaras, no había micrófonos, solo la presencia evidente de algo sobrenatural. El Papa León XIV se levantó, con lágrimas en los ojos, y miró a Dante con una mezcla de asombro y gratitud. «Lo supe desde el principio», dijo en voz baja. «Hoy Dios nos está hablando a todos». Dante, aún arrodillado, solo respondió: «No somos más que vasos, su santidad. Él es quien decide cuándo y cómo se manifiesta». Los minutos siguientes se volvieron una sinfonía de oración, lágrimas y reconciliación. Varios cardenales se acercaron uno a uno pidiendo perdón por haber juzgado sin conocer. Algunos se abrazaban entre sí, quebrados por dentro pero renovados por fuera. Lo que comenzó como una reunión formal se había transformado en un momento de avivamiento genuino. Nadie se atrevía a interrumpir lo que el cielo estaba realizando ahí mismo, frente a sus ojos. O mesmo clima de reverencia permanecía, y embora nada tivese sido dito oficialmente, todos sabían. Algo había mudado, para sempre.
Las horas que siguieron no pudieron ser descritas como parte de una rutina vaticana. Lo que ocurrió dentro de la Capilla Sixtina fue inmediatamente sellado como confidencial por los asistentes más conservadores, pero ya era demasiado tarde. Algo espiritual, algo imposible de ignorar, había quedado marcado en los corazones de todos los presentes. El Papa León XIV, aún conmovido por la sanidad del cardenal anciano, decidió romper el protocolo. Tomó el micrófono reservado para las homilías papales y habló con una voz temblorosa pero decidida. Hermanos, esto no fue un evento ecuménico ni un acto simbólico. Esto fue un movimiento del Espíritu de Dios. Y no podemos, no debemos callarlo. Una mezcla de susurros y sollozos llenó el lugar. Algunos cardenales, visiblemente tensos, no sabían cómo reaccionar. Pero otros aplaudieron en voz baja, reconociendo que lo que habían visto no podía ser negado. Dante Gebel permanecía en pie junto al altar, con la cabeza gacha. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo deseaba que Dios siguiera obrando. En ese instante el Papa se acercó a él una vez más. ¿Podrías orar otra vez con nosotros, hermano Dante? Dante asintió sin palabras y caminó hasta el centro. Esta vez los cardenales lo rodearon por voluntad propia. Ya no había divisiones. No había muros invisibles entre denominaciones. Solo había una iglesia quebrantada, necesitada de dirección, de redención, de un milagro más. Y así comenzó la segunda oración. Padre, lo que hiciste hoy, hazlo ahora en cada uno de nosotros. Rompe la dureza de nuestros corazones. Enséñanos a ser siervos y no jueces. Que podamos ver a Cristo en cada mirada, incluso en la de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Que seamos uno como tú y el Hijo son uno. Mientras oraba, varios cardenales cayeron de rodillas espontáneamente. Uno de ellos, un teólogo reconocido por sus posturas radicales y su resistencia a cualquier tipo de reforma, comenzó a llorar desconsoladamente. Nadie lo había visto así en décadas. Su rostro endurecido ahora estaba bañado en lágrimas. «Perdónanos, Señor», gritó con fuerza. «Nos alejamos de tu presencia y construimos torres de orgullo en vez de puentes de fe». En ese momento, un temblor suave recorrió el suelo bajo sus pies. No era un terremoto. Era como si la estructura misma del Vaticano reconociera la presencia de algo mayor que su historia, sus muros, sus decisiones. Era la gloria de Dios. El Papa se volvió hacia Dante y le tomó la mano. Juntos levantaron los brazos y por un breve instante un resplandor indescriptible iluminó el centro de la capilla. No provenía del sol ni de lámparas. Era una luz que parecía emanar del aire mismo, cálida, envolvente, imposible de explicar. El silencio fue total. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería moverse. La santidad del momento era demasiado densa. Cuando la luz se desvaneció, un joven seminarista que había sido invitado como observador corrió hacia el centro. Llevaba años sin poder oír debido a una condición congénita. Su rostro era de incredulidad total. «Puedo oír», gritó, «puedo oír cada palabra». Los presentes rompieron en llanto una vez más. Uno de los cardenales más veteranos cayó al suelo con las manos alzadas, repitiendo una y otra vez, «Gracias Jesús, gracias Jesús». Esa tarde, el Vaticano no fue un centro político ni teológico. Fue un hospital espiritual, una sala de emergencias donde los quebrados, los endurecidos, los racionales y los escépticos fueron alcanzados por una ola de compasión divina. Tras varias horas de oración continua, el Papa León XIV pidió silencio una vez más. Debemos abrir las puertas. No podemos contener esto entre estos muros. El mundo necesita saber que Cristo sigue vivo, que no está encerrado en rituales ni en tradiciones, sino en el corazón de todo aquel que lo invoca con sinceridad. Muchos cardenales, aún conmovidos, comenzaron a hacer llamadas discretas. Algunos pidieron a sus asistentes que trajeran cámaras. Otros querían registrar lo que estaba ocurriendo, pero el Papa los detuvo. No se trata de propaganda. No se trata de redes ni de imagen. Si alguien debe contar esto, que sea desde el testimonio, desde la verdad vivida, no desde el espectáculo. Dante en silencio se acercó al Papa. Su santidad, si me permite una sugerencia, démosle gloria a Dios en la plaza de San Pedro, no para ser vistos, sino para permitir que Él toque a los que están afuera, como nos ha tocado a nosotros aquí adentro. El Papa sonrió. ¿Tú crees que estamos listos para eso? Tal vez no, respondió Dante, pero Dios sí lo está. Y así, en cuestión de minutos, los planes comenzaron a cambiar. Lo que iba a ser un día común de reuniones a puerta cerrada se convirtió en una convocatoria improvisada. Los fieles que se encontraban en la plaza, sin entender lo que estaba ocurriendo, empezaron a ver movimiento. Guardias suizos corrían de un lado a otro.
Asistentes eclesiásticos salían con instrucciones urgentes, y al frente, el Papa y Dante caminando juntos hacia la multitud. La plaza de San Pedro comenzaba a llenarse de murmullos. Los peregrinos, turistas y creyentes que se encontraban casualmente en los alrededores no sabían exactamente qué estaba ocurriendo, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Había una energía que no venía de ningún anuncio oficial, ni de ningún acto litúrgico programado. Era algo más profundo, más espiritual, como si el cielo mismo estuviera preparando un escenario sin micrófonos. Los guardias suizos, inicialmente confundidos por la ruptura del protocolo, fueron autorizados por el propio secretario papal para permitir el paso del Papa León XIV y del pastor Dante Gebel hacia el frente de la plaza. A su paso, los fieles abrían espacio en silencio, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Había una atmósfera de reverencia, no por los títulos, no por las sotanas, sino por la certeza de que Dios estaba a punto de hacer algo más. El Papa y Dante subieron lentamente al pequeño templete frente a la plaza. No había altar, no había banda ni coros, solo un pequeño micrófono colocado de manera improvisada, conectado a los altavoces que normalmente se utilizaban para las audiencias generales. El Papa levantó la mirada. La plaza estaba repleta, y más personas seguían llegando al escuchar que algo extraordinario estaba pasando. Amados hermanos y hermanas, comenzó con voz pausada, hoy no vengo a hablarles como Papa. Vengo como un hijo de Dios profundamente conmovido por lo que hemos vivido esta mañana. Algo que me ha transformado y que creo que también puede transformar sus vidas. Hubo un silencio reverente entre la multitud. Hoy, dentro de los muros de la Capilla Sixtina, vimos milagros reales. No símbolos, no metáforas. Milagros. Y si Dios se manifestó allá adentro, ¿por qué no aquí también? La gente comenzó a llorar. Otros levantaron las manos. Varios cayeron de rodillas ahí mismo, sobre el suelo de piedra de la plaza. El Papa, lejos de reprender o guardar distancia, bajó del templete y se arrodilló junto a ellos. Dante hizo lo mismo. Y entonces, sin planificación alguna, comenzaron a orar. No hubo una oración ensayada ni cantos preparados. Solo el sonido de miles de personas levantando sus voces al cielo. Algunos en español, otros en italiano, en inglés, en portugués, en francés. Pero todos con una sola petición: que la presencia de Dios descendiera. Una mujer joven que observaba desde la tercera fila gritó repentinamente. Su hijo pequeño, en silla de ruedas desde que nació, se puso de pie sin ayuda. La multitud enmudeció. El niño caminó lentamente hacia el templete mientras la madre caía de rodillas, abrazando la tierra como si hubiera visto a un ángel. «Es mi hijo está caminando». El temblor espiritual que se había sentido en la capilla ahora se expandía por la plaza. Personas que nunca habían orado comenzaban a clamar. Ateos que solo habían ido por turismo lloraban sin saber por qué. Religiosos tradicionales miraban al cielo, derrotando su orgullo con cada lágrima que corría por su rostro. Dante subió nuevamente al templete y con voz fuerte declaró: «Cristo está vivo, y no está limitado por nuestras estructuras, ni por nuestras divisiones, ni por nuestras etiquetas. Él vino a buscar lo que se había perdido». El Papa León XIV, de pie a su lado, alzó las manos y agregó: «Hoy no somos católicos ni evangélicos, hoy somos el pueblo de Dios». Los aplausos estallaron, no como en un evento político, sino como en un estadio celestial donde el protagonista era Jesús. Algunos sacerdotes abrazaban a pastores, monjas oraban con turistas. El cielo y la tierra parecían tocarse. En medio del clamor, una anciana fue llevada al frente por sus nietos. Había sido diagnosticada con cáncer terminal meses atrás. Sin pedir nada, solo levantó los ojos al cielo y dijo: «Señor, si hoy decides llevarme, me iré en paz. Pero si decides dejarme, viviré para hablar de esto hasta mi último aliento». Una ráfaga de viento cálido sopló en ese instante, levantando su cabello canoso como una caricia divina. Dante bajó del templete y le tomó las manos. Oró por ella con palabras suaves, mientras el Papa colocaba sus manos sobre los hombros de los nietos. Minutos después, ella se puso de pie con una energía que no mostraba desde hacía años. La piel de su rostro se iluminó. Su voz, que antes era apagada, ahora sonaba como la de una joven. «Estoy vivas», gritó, «y el cáncer se ha ido». Un cardenal que había sido médico antes de su vocación pastoral se acercó y entre lágrimas confirmó que lo que había visto no tenía explicación clínica. La plaza estalló de júbilo. Y ahí, sin música, sin luces artificiales, sin cámaras oficiales, ocurrió lo impensable. Un avivamiento espontáneo, un Pentecostés moderno en medio de la plaza más emblemática del cristianismo. Un pastor argentino y un papa estadounidense,
de rodillas, adorando al mismo Dios, siendo instrumentos de un milagro que nadie, absolutamente nadie, podrá olvidar. Los minutos se volvieron horas. Nadie quería irse. El sonido de miles de personas orando al unísono retumbaba entre las columnas de la plaza de San Pedro como si cada palabra subiera directamente al cielo. No había diferencia entre jerarquías ni cargos. Lo que antes separaba ahora parecía insignificante frente al poder de la presencia divina que se manifestaba sin cesar. Un grupo de religiosos ortodoxos que se encontraba de visita en Roma se acercó sin temor. Traían sus túnicas negras y sus cruces doradas al pecho. Uno de ellos, un monje de barba larga, se arrodilló junto al Papa y le besó la mano. Pero León XIV se lo levantó de inmediato. «Hermano, somos iguales ante el Señor. Ven, oremos juntos». Y oraron, uno en griego, el otro en latín. Y luego, Dante Gebel en español. 3 lenguas distintas, un solo espíritu, un solo clamor. El aire se cargó de una paz tan intensa que muchas personas simplemente comenzaron a reír de alegría, como niños pequeños. Se abrazaban entre desconocidos. Algunos gritaban «Gloria a Dios», mientras otros permanecían en silencio, sabiendo que ninguna palabra podía capturar la magnitud del momento. Dante, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó al Papa y le susurró: «Esto va a cambiar muchas cosas». León XIV asintió. «Ya las está cambiando». Mientras tanto, en el interior del Vaticano, varios cardenales que no habían asistido a la oración inicial comenzaron a recibir mensajes urgentes de sus asistentes. Algunos se mostraron incrédulos. Otros salieron corriendo hacia la plaza para comprobar por sí mismos lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, el cardenal alemán Heinrich Krüger, conocido por su carácter rígido y su férrea defensa del dogma, llegó acompañado por su secretario personal. Al ver la escena desde lejos, personas orando, llorando, siendo sanadas, el Papa y un pastor evangélico abrazados, su primera reacción fue de escándalo. «Esto es una locura», exclamó. «No podemos permitir este tipo de manifestaciones emocionales sin control. Estamos en el Vaticano, no en un estadio de fútbol». Pero a medida que se acercaba, algo lo detuvo. Una joven con muletas pasaba justo frente a él. Alguien oraba por ella. Y ante sus ojos, la joven dejó caer las muletas y caminó con paso firme. Heinrich se quedó paralizado. Su rostro palideció. El secretario lo miró, esperando instrucciones, pero el cardenal no dijo nada. Simplemente se quitó el solideo, se arrodilló sobre las losas del suelo y comenzó a llorar. Dios no pedía permiso para obrar. No necesitaba justificación teológica, solo corazones dispuestos. En ese mismo momento, las campanas de la basílica comenzaron a sonar solas. Nadie en la torre las había activado. Sonaban con fuerza, como si anunciaran al mundo que algo nuevo había nacido. Las cadenas de televisión que transmitían desde fuera comenzaron a captar lo que ocurría. En pocos minutos, imágenes en vivo comenzaron a recorrer el mundo. El Papa León XIV y Dante Gebel orando juntos, personas siendo sanadas, multitudes adorando. Las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, hashtags como Oro Milagro en el Vaticano, Papa Pastor Unidos y Pentecostés 2025 eran tendencia mundial. Ateos, creyentes, curiosos, todos hablaban del mismo tema. En Argentina, miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas para orar. En México, iglesias de distintas denominaciones abrieron sus puertas sin importar la doctrina, invitando a cualquiera que quisiera clamar. En África, comunidades enteras encendieron velas frente a transmisiones en vivo. En Corea del Sur, miles salieron a las calles para agradecer a Dios. Y en Estados Unidos, incluso medios seculares reconocieron que algo sobrenatural estaba ocurriendo en Roma. Mientras tanto, de vuelta en la plaza, una niña pequeña se acercó al Papa. Tendría unos 7 años. En sus manos traía una hoja de papel con un dibujo infantil. Una paloma, un sol, 2 figuras orando. Una de ellas tenía el solideo blanco, la otra un micrófono. Era él y Dante. «Esto lo dibujé anoche», dijo la niña. No sabía por qué, pero sentí que debía traerlo hoy. El Papa recibió el dibujo con lágrimas en los ojos. Lo mostró a la multitud y dijo: «Del corazón de los niños brota la verdad». Este dibujo fue profético, y mientras sostenía la hoja al cielo, un rayo de luz atravesó las nubes y bañó la plaza con un resplandor dorado. No hubo palabras, solo adoración. La hoja con el dibujo de la niña seguía en las manos del Papa, flotando como un testimonio silencioso de lo que Dios había revelado a través de la inocencia. Algunos fieles comenzaron a cantar espontáneamente un viejo himno, sin instrumentos.
solo voces puras que se mezclaban en perfecta armonía. Santo, 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 Señor omnipotente. El canto envolvió toda la plaza de San Pedro como un manto. Algunos turistas que apenas comprendían el idioma se unieron movidos por algo que no era comprensión intelectual, sino espiritual. El ambiente se volvió tan sagrado que hasta los más escépticos optaron por guardar silencio. Nadie se atrevía a sacar celulares para grabar. Era como si todos supieran en lo más profundo que lo que ocurría era demasiado santo para ser contenido en una pantalla. Dante Gebel permanecía con los ojos cerrados, absorto en oración. De pronto levantó la mirada y vio algo que lo dejó sin aliento. Un grupo de cardenales, entre ellos Heinrich Krüger y varios otros que se habían opuesto históricamente al diálogo interdenominacional, estaban arrodillados, tomados de las manos, orando en voz alta. Señor, perdónanos por haber dividido lo que tú quisiste unir, decía uno de ellos con voz entrecortada. Perdónanos por haber cerrado las puertas cuando debimos haberlas abierto. El Papa León XIV descendió del templete y se unió al círculo. Dante también bajó. Sin decir nada, todos comenzaron a abrazarse. No eran abrazos de protocolo, eran abrazos de reconciliación, de libertad, de redención. Por primera vez, no eran católicos ni evangélicos, eran solo hombres quebrados por la gloria de Dios. Mientras esto sucedía, en los balcones superiores del Vaticano, algunos obispos observaban en silencio. Uno de ellos, anciano y frágil, se recargó en la barandilla y dijo: «He esperado 80 años para ver esto». Abajo, una mujer gritó: «Dios está aquí». Y nadie lo dudó. Aquel día, los milagros no solo se vieron en sanidades físicas. Hubo restauraciones familiares. Un padre abrazó a su hija después de años sin hablarse. Una monja que había perdido la fe en su vocación fue renovada por completo. Un periodista agnóstico cayó de rodillas llorando, pidiendo perdón por haber usado su medio para atacar la fe. Y un joven musulmán que pasaba por la plaza, con respeto y sin pretensión alguna, se quitó los zapatos y se sentó a orar en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Nadie lo expulsó, nadie lo miró mal, solo lo dejaron estar. La plaza de San Pedro se convirtió en una gran sala del trono de Dios. La noticia ya era imparable. Canales de televisión interrumpían su programación regular. Radiodifusoras que nunca hablaban de religión comenzaron a transmitir testimonios de personas tocadas por lo que llamaban el Día del Milagro en Roma. Algunos lo llamaban el Nuevo Pentecostés, otros simplemente el día que el cielo bajó a la tierra. El Vaticano, que siempre había sido un símbolo de autoridad y tradición, ahora se convertía en epicentro de avivamiento, unidad y transformación. Y todo había comenzado con una oración sencilla, con un acto de humildad entre dos hombres que solo buscaban obedecer a Dios. Mientras las horas pasaban, el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo de dorado las cúpulas y estatuas. El Papa y Dante se sentaron en el borde de la escalinata, exhaustos pero llenos de gozo. «Esto no se puede quedar aquí», dijo Dante mirando al horizonte. «No se quedará», respondió León XIV, «pero debemos tener cuidado. Ya sabes cómo es el mundo, lo banaliza todo. Necesitamos sabiduría para conservar la pureza de lo que Dios está haciendo». Dante asintió. «No es un show, no es para likes ni vistas. Es para que Cristo sea conocido, no nosotros». De pronto se acercó un niño con una camiseta de fútbol y una cruz de madera colgada al cuello. Tenía unos 11 años. «¿Puedo orar por ustedes?», preguntó con voz tímida. El Papa y Dante se miraron y sonrieron. «Por favor», respondieron al unísono. El niño colocó una mano sobre el hombro de cada uno y dijo: «Señor Jesús, cuida a tus siervos, protégelos de la fama, protégelos del orgullo, dales valor para seguir haciendo lo que tú les digas, aunque el mundo no lo entienda. Amén». Ambos hombres comenzaron a llorar en silencio. Y así terminó aquel día, no con fuegos artificiales ni con comunicados oficiales, sino con un niño orando por dos líderes del reino, mientras el cielo se teñía de colores cálidos y la plaza seguía rebosante de esperanza. La noche finalmente cayó sobre Roma, pero la plaza de San Pedro no se vació. Miles de personas se negaban a irse. No había bancas suficientes, no había luces organizadas, pero nadie se movía. El Vaticano se iluminó con velas traídas por fieles, con linternas de celulares levantadas como antorchas improvisadas y, sobre todo, con la llama que ardía en el corazón de cada uno. Dentro del Palacio Apostólico, algunos cardenales se reunieron en privado. A puertas cerradas discutían lo que había ocurrido. No todos estaban convencidos. Algunos, visiblemente inquietos, hablaban en voz baja. «Esto no tiene precedentes», dijo uno. «¿Y si esto se sale de control?».
¿Salir de control de quién?, respondió otro. ¿Del Vaticano o de Dios? Un silencio tenso los envolvió. Mientras tanto, el Papa León XIV se encontraba en una pequeña sala junto a Dante Gebel, algunos colaboradores cercanos y un reducido grupo de cardenales que habían sido profundamente tocados por los eventos del día. El ambiente era íntimo, cálido, como una reunión familiar después de una larga jornada. Lo que hemos vivido no puede apagarse con comunicados, dijo el Papa mientras tomaba una taza de té caliente. Esto no es político, no es institucional, es divino. Y lo que es de Dios no se manipula. Dante lo miró con respeto. Hay muchos que no entenderán esto, muchos que querrán frenarlo, porque no se ajusta a sus estructuras. Entonces, respondió León XIV, debemos ser obedientes al espíritu, no a las estructuras. Si esto significa romper paradigmas, que así sea. Uno de los cardenales presentes, un hombre joven de América Latina, levantó la voz. Su santidad, deberíamos documentar todo esto, no para controlarlo, sino para preservarlo, para que no lo distorsionen mañana. Ya hay cientos de versiones circulando por redes sociales, algunas incluso falsas. De acuerdo, asintió el Papa, pero no quiero una narrativa oficial, quiero testimonios reales, que hablen los que fueron sanados, que hablen los que lloraron, que hablen los que encontraron a Cristo hoy. Dante se levantó y fue hacia una ventana. Desde allí podía ver la plaza. Personas seguían orando. Algunas familias cantaban en voz baja. Jóvenes se tomaban de las manos formando pequeños círculos. Se escuchaban idiomas de todo el mundo, pero el mensaje era uno solo. Jesús estaba vivo. ¿Qué sigue?, preguntó en voz baja. León XIV se acercó a su lado. Sigue lo más difícil, no dejar que el fuego se apague. Ambos sabían que lo que había iniciado ese día no podía ser contenido en un solo lugar. Era como una llama que saltaba de corazón en corazón, cruzando océanos y religiones, sin pedir permiso, sin depender de jerarquías. Era puro evangelio, el mismo que transformó al mundo hace 2000 años. De pronto golpearon la puerta. Era un guardia suizo. Su santidad, hay un grupo de periodistas pidiendo una declaración oficial. Y también algunos líderes religiosos internacionales quieren hablar con usted. Diles que no daremos conferencia de prensa esta noche, respondió el Papa. Pero que mañana, si el Espíritu lo permite, los escucharemos a todos. Todos. El guardia asintió y se retiró. Dante se sentó de nuevo y habló con voz serena. En todos mis años de ministerio, jamás viví algo así. Y no por los milagros, sino por la unidad, por la sencillez, por cómo Dios desarmó nuestras estructuras en minutos. Uno de los asesores vaticanos sentado cerca intervino. ¿Ustedes se dan cuenta de que esto puede dividir a la Iglesia? ¿Dividirla más?, respondió Dante con una leve sonrisa. Hoy vi católicos abrazando a pastores, vi obispos llorando con jóvenes ateos, vi milagros, vi corazones transformados. Eso no es división, eso es restauración. El Papa tomó la palabra una vez más. Tal vez el problema no era la división entre iglesias, sino el orgullo que construimos dentro de ellas. Nadie dijo nada. La frase había calado hondo. Cada uno de los presentes sabía que estaban siendo parte de algo que no se repetía todos los días. Un mover espiritual que podría marcar una nueva era para el cristianismo mundial. Pero también sabían que vendrían críticas, ataques, confusión. ¿Y si mañana empiezan a decir que esto fue un show?, preguntó uno de los cardenales. Que fue manipulación emocional. León XIV miró a todos con firmeza. Entonces que digan lo que quieran, pero que vean los frutos. Porque nadie puede negar un corazón cambiado. Nadie puede negar un ciego que ahora ve, un enfermo que ahora camina, un incrédulo que ahora cree. Hubo un silencio reverente. Entonces Dante habló una vez más. Esto apenas comienza. Y todos lo supieron. No era el fin de un día extraordinario, sino el principio de una revolución espiritual que, aunque nacida en el corazón del Vaticano, no tenía muros, ni etiquetas, ni fronteras. La madrugada llegó sobre Roma, pero la ciudad no dormía. A kilómetros de distancia del Vaticano, iglesias comenzaron a abrir sus puertas sin previo aviso. Monasterios que por décadas permanecieron cerrados al público, ahora se llenaban de personas buscando oración, consuelo, dirección. Algo sobrenatural se había desatado y el epicentro era claro. El día en que Dante Gebel y el Papa León XIV oraron juntos, y los cielos respondieron. En la plaza de San Pedro, a pesar del frío que comenzaba a calar, miles de personas permanecían reunidas. Algunos compartían mantas, otros cantaban con guitarras improvisadas.
Incluso algunos sacerdotes, pastores y misioneros comenzaban a orar unos por otros en las esquinas de la plaza, como si un invisible velo se hubiese roto. A esa misma hora, en diferentes partes del mundo, comenzaron a suceder cosas inexplicables. En Buenos Aires, Argentina, una iglesia evangélica reportó que durante una vigilia de oración, personas comenzaron a hablar en lenguas sin haber recibido instrucción previa. En Filipinas, una procesión católica se detuvo cuando una niña paralítica comenzó a caminar delante de todos. En Nigeria, un grupo de musulmanes se presentó frente a una misión cristiana pidiendo oración, diciendo que habían tenido sueños con un hombre de blanco y un hombre de azul orando en una gran plaza. Los líderes religiosos del mundo comenzaban a enviar mensajes al Vaticano. Algunos querían entender, otros cuestionar, pero muchos simplemente se rendían ante lo que Dios estaba haciendo. A las 6 de la mañana, el Papa pidió que se preparara un pequeño desayuno en uno de los salones laterales del palacio. Invitó a Dante, a varios cardenales y a un par de líderes evangélicos que habían llegado a Roma al enterarse de lo ocurrido. El ambiente era informal, pero cargado de espiritualidad. Nadie tenía prisa. Nadie hablaba de política, ni de reformas. Solo compartían lo que habían visto y sentido. «Anoche soñé que Jesús entraba al Vaticano», dijo un cardenal africano con voz quebrada, «y que en vez de mirar nuestros ornamentos, buscaba nuestros corazones». Dante bebió un sorbo de café y dijo, «Tal vez eso es exactamente lo que pasó ayer. Cristo entró y encontró algunos corazones abiertos, y eso fue suficiente». El Papa asintió lentamente. «¿Y si esto es solo el inicio?». «Entonces debemos prepararnos», respondió Dante, «no para controlarlo, sino para sostenerlo, para ser buenos administradores de lo que Dios está depositando». Uno de los pastores presentes, un líder evangélico brasileño, levantó la voz. «Tal vez sea hora de un concilio distinto, no para discutir doctrinas, sino para buscar a Dios juntos, en oración, en humildad». Hubo un murmullo de aprobación. Nadie se atrevía a organizarlo, pero todos sentían que algo debía seguir, que no podían regresar simplemente a sus iglesias, templos, diócesis, como si nada hubiera pasado. Entonces León XIV se tomó la palabra con una fuerza inesperada. «Convocaré una reunión, no un sínodo, no un concilio teológico, sino un encuentro de oración, de ayuno, de clamor. Católicos, evangélicos, ortodoxos, misioneros, laicos, jóvenes, ancianos, todos los que quieran ver un nuevo mover de Dios, aquí, en Roma, en una semana». El impacto fue inmediato. Nadie lo había pedido, nadie lo esperaba, pero todos sabían que eso venía directamente del cielo. Dante miró al Papa con respeto y emoción. «Ese será un día que marcará la historia de la Iglesia». «Ese será», respondió el Papa, «el día en que dejaremos de ser muchas iglesias y comenzaremos a ser un solo cuerpo». El resto del desayuno transcurrió en silencio. Todos sentían que estaban presenciando no el cierre de un capítulo, sino la preparación de una nueva página en la historia de la fe. Poco después, ya con el sol asomándose entre los edificios antiguos de Roma, el Papa y Dante salieron juntos al balcón que daba a la plaza de San Pedro. La multitud seguía ahí, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. El Papa levantó la mano y un silencio reverente descendió sobre la plaza. Entonces, con voz firme y emocionada, declaró: «El Señor está aquí, y no se ha ido, sigue obrando». Los aplausos y los gritos de júbilo fueron inmediatos. Dante tomó el micrófono, respiró hondo y dijo: «No vinimos por un milagro, pero Dios nos sorprendió, y cuando Él sorprende, la única respuesta correcta es rendirse al amor, a la verdad, a la unidad, rendirse a Cristo». Una ovación estalló. Ese día, entre banderas de diferentes países, entre acentos y colores, entre credos y costumbres, nació una promesa silenciosa. No volveríamos a la normalidad, porque la normalidad ya no sería suficiente. La noticia de la convocatoria mundial hecha por el Papa León XIV se esparció con la velocidad de un rayo. En menos de 24 horas, miles de iglesias alrededor del mundo comenzaron a organizarse para enviar representantes. No importaba la denominación, no importaba si eran reconocidos o desconocidos. Solo importaba una cosa: llegar a Roma con un corazón dispuesto. Medios de comunicación que normalmente se enfocaban en política, economía o espectáculos, ahora dedicaban minutos enteros a hablar del encuentro sin precedentes que estaba por ocurrir en el corazón del Vaticano. Algunos lo llamaban el nuevo Pentecostés, otros la reunión de la unidad. Había escepticismo, por supuesto, pero también una expectación que ni los más racionales podían ignorar. En el Vaticano los preparativos eran intensos.
El Papa había dado la orden de que no se usaran tronos, ni altares elevados, ni púlpitos imponentes. Todo debía ser simple, austero, humilde. No se trataba de una exhibición de poder, sino de una convocatoria al arrepentimiento, a la unidad, a la oración. Dante Gebel se alojaba temporalmente en una casa de retiro cercana a los jardines vaticanos. No aceptó hospedarse en un hotel de lujo ni en ninguna residencia papal. Quería estar en jejum, en silencio, orando. Cada manhã, saía cedo para caminhar pelas trilhas escondidas do Vaticano, com uma Bíblia pequena na mão e lágrimas nos olhos. Senhor, orava, no permitas que esto se contamine. No permitas que el hombre meta las manos donde solo tú debes obrar. No nos dejes volver al orgullo. Del otro lado de la ciudad llegaban delegaciones desde África, Asia, América Latina, Europa Oriental. No venían con títulos ni con doctrinas, venían con sed. Pastores de comunidades indígenas, monjas de conventos remotos, jóvenes universitarios, músicos callejeros convertidos. Todos se unían a lo que ya no era una reunión religiosa, sino un clamor mundial. Finalmente, el día llegó. Una mañana fresca y soleada, la plaza de San Pedro se llenó de más de 500.000 personas. Se colocaron pantallas gigantes en toda Roma. Las calles se cerraron. No había cánticos ceremoniales. No había procesiones. Solo silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier himno. A las 10:00 en punto, el Papa León XIV apareció caminando lentamente, sin escoltas. Detrás de él, Dante Gebel y un grupo de líderes cristianos de diferentes países. Ninguno usaba trajes ostentosos. Algunos vestían jeans, otros túnicas simples, todos con los rostros humillados. El Papa se arrodilló en el centro de la plaza, y así comenzó el evento. No hubo discursos, solo oración, primero en silencio, luego con lágrimas, después con lenguas, y finalmente con gritos de libertad que resonaron por toda Roma. Dante tomó la palabra sin micrófono, pero todos lo oyeron. Señor, estamos aquí no por fama, no por tradición, no por dogma, sino por ti. Rómpenos, rómpenos el corazón y forma uno nuevo, uno que se parezca al tuyo. Miles de personas cayeron de rodillas. Otros comenzaron a confesar pecados en voz alta. Alguien gritó, he sido pastor por 20 años, pero nunca conocí al Dios verdadero hasta hoy. Una mujer dijo, yo odiaba la iglesia, pero hoy sentí que Jesús me abrazó. El cielo se nubló repentinamente. Un viento suave sopló entre las columnas. No era tormenta, era señal, una presencia, un estremecimiento espiritual. De pronto, desde la multitud, una joven ciega comenzó a gritar. Lo veo, la luz, su rostro, Jesús. Sus padres corrieron hacia ella. ¿Qué ves, hija? ¿Qué ves? Todo. Los colores, las personas, las manos levantadas al cielo. Estoy viendo. Un aplauso de júbilo recorrió el lugar como una ola imparable. Cardenales lloraban, misioneros danzaban. El Papa y Dante se abrazaban como hermanos. Entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Una paloma blanca descendió en pleno centro de la plaza. No era símbolo, no era metáfora, era real. Se posó sobre una Biblia abierta que alguien había dejado en el suelo. Y no se movió. Permaneció allí como si guardara la palabra misma. El Papa se acercó y dijo, este es el nuevo comienzo, no de una religión, sino de un pueblo que vuelve al corazón de Dios. La ovación fue ensordecedora, y Roma entera tembló, no de miedo, de gloria. La paloma seguía posada sobre la Biblia abierta. Algunos intentaron acercarse, capturar la imagen con cámaras, mas se detuvieron al sentir que aquello no era para ser fotografiado. Era para ser vivido, para ser guardado no en archivos digitales, sino en la memoria del alma. Los líderes presentes se miraban unos a otros, sin palabras. El cardenal africano cayó de rodillas y comenzó a cantar un viejo himno en su lengua natal. Pronto, otros se unieron. Los idiomas se mezclaron. El cielo se abría sobre Roma como un velo rasgado por dentro. Era como si todas las naciones hubieran sido convocadas no por el Vaticano, no por Dante Gebel, no por ningún hombre, sino por el mismo Espíritu de Dios. Dante, con los ojos cerrados y las manos en alto, sentía que su corazón iba a explotar. Señor, susurraba, que esto no sea una llamarada que se apaga. Haznos brasas eternas, brasas que enciendan a otros. Que el fuego no se quede en Roma, que llegue a cada esquina de la tierra. El Papa León XIV caminó descalzo hasta el centro de la plaza. Se arrodilló frente a la multitud y comenzó a hablar. No con micrófono, no con discurso,
con la voz del corazón, confieso ante ustedes y ante Dios que por años nos creímos custodios de la fe, pero olvidamos que la fe no se encierra, se comparte, no se protege con muros, se multiplica con amor. Hoy me arrepiento, hoy me rindo, hoy entrego la iglesia de Cristo, a Cristo. Un silencio sagrado lo envolvió. No había más jerarquía, no había más púrpuras ni anillos, solo un hombre quebrado ante el trono del Altísimo. Dante se acercó y se arrodilló a su lado. Luego, uno a uno, los miles comenzaron a imitar el gesto. Toda la plaza, de rodillas, cientos de miles, inclinados ante el mismo Dios. Era como si los cielos hubieran descendido sobre Roma. Entonces un estruendo se oyó en el cielo. No era trueno, no era tormenta, era como un clamor de ángeles, un sonido que envolvía, que estremecía, que despertaba. Y en medio de ese sonido, una voz. Nadie supo de dónde vino. No era masculina ni femenina, no era fuerte ni suave, era todo al mismo tiempo. La voz dijo: mi pueblo ha vuelto a mí, no por imposición, sino por amor. Y los sanaré, y los enviaré, y haré cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni corazón humano imaginó. La multitud cayó rostro en tierra. No había más que hacer, no había nada que agregar. Dios mismo había hablado. Pasaron minutos que parecieron eternidades. Cuando la multitud comenzó a levantarse, sus rostros eran otros. Había paz, había fuego, había propósito. No se trataba de emociones, se trataba de transformación. Una mujer se acercó al templete improvisado. Llevaba a su bebé en brazos. Había sido diagnosticado con una enfermedad incurable. Dante se agachó, tomó al niño y oró en silencio. Lo sostuvo contra su pecho. El Papa puso una mano sobre la cabeza del bebé, y en cuestión de segundos el niño abrió los ojos, sonrió y comenzó a moverse como nunca antes. La madre gritó de alegría. Los que estaban cerca lloraban, reían, adoraban al mismo tiempo. Nadie se quedaba quieto. El aire mismo vibraba. Y mientras la tarde caía sobre Roma, algo quedó claro para todos. No volverían a ser los mismos. El Papa llamó a Dante a un costado. Hablaron unos minutos sin testigos. Luego, ambos se tomaron de las manos y regresaron al centro. Queridos hermanos, dijo el Papa, esto no termina hoy. A partir de este momento enviaremos delegaciones de unidad por todo el mundo. Pastores y sacerdotes, misioneros y obispos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, portadores de esta llama. No para construir templos, añadió Dante, sino para levantar altares en los corazones. Se escuchó un grito entre la multitud. Amén. Y luego otro, y otro, hasta que toda la plaza clamaba a una sola voz. Amén, amén, amén. Una nueva era había comenzado, no en el calendario, en el espíritu. La historia hablaría de aquel día como el avivamiento de Roma. Los libros lo registrarían como un milagro. Los críticos lo debatirían por años, pero para quienes estuvieron ahí no habría duda. Dios había visitado a su pueblo, y lo había hecho a través de lo inesperado. Un pastor evangélico y un papa, unidos no por teología, sino por rendición. Los días siguientes al avivamiento en la plaza de San Pedro fueron como el eco de una explosión celestial. Por todas partes del mundo comenzaron a surgir testimonios. En hospitales, pacientes declaraban sanidades inexplicables. En cárceles, reclusos se entregaban a Cristo en masa. En aldeas remotas, misioneros contaban cómo personas tuvieron visiones del evento sin haberlo visto por televisión. Las redes sociales se inundaron con mensajes de reconciliación. Familias separadas se reencontraban. Iglesias que antes competían entre sí, ahora organizaban vigilias en conjunto. Algunos templos comenzaron a borrar sus nombres y logos de las fachadas, reemplazándolos con una sola palabra: Cristo. En Roma, el Papa León XIV suspendió todas sus audiencias políticas por tiempo indefinido. Dedicó sus días a orar, a recibir personas heridas, a escuchar testimonios y a preparar lo que él mismo llamó una iglesia sin muros. Dante Gebel, por su parte, rechazó todas las ofertas de entrevistas y plataformas. Se retiró por unos días a un monasterio en silencio. No quiero que mi rostro tape el rostro de Cristo, le dijo a un periodista que lo encontró en las afueras de Roma. Él es el protagonista. Yo solo soy un testigo. La humildad de ambos líderes fue una señal más de que Dios realmente había tomado el control.
Una semana después se organizó una celebración íntima en la Capilla Sixtina, sin cámaras, sin medios, solo aquellos que desde el primer día habían estado allí cuando todo comenzó. Durante ese encuentro el Papa León XIV tomó la palabra. Durante años temí que la unidad significara pérdida de identidad. Hoy entiendo que es todo lo contrario. La unidad revela nuestra verdadera identidad. Hijos de un mismo Padre. Dante, con voz suave, agregó: la religión separa cuando se convierte en estructura, pero cuando el Evangelio vive en nosotros, lo único que importa es el amor de Dios, y ese amor lo cambia todo. Después de esas palabras todos se tomaron de las manos. No hubo agenda, solo adoración. Cantaron a capela, oraron en silencio, y al final, uno a uno, comenzaron a confesar sueños, llamados visiones, como si Dios mismo los estuviera enviando desde ese lugar al mundo entero. Esa misma noche, el Papa firmó un documento no doctrinal, no político, no oficial, sino espiritual. Lo tituló Manifiesto de Unidad. En él declaraba que cualquier iglesia, ministerio o comunidad que proclamara a Cristo como Señor y viviera su amor sería bienvenida, bendecida y abrazada por la Iglesia de Roma como parte del mismo cuerpo. Ese documento fue leído en todas las misas del domingo siguiente, generando lágrimas, abrazos y reconciliaciones en todas partes del planeta. En Buenos Aires, la iglesia de Dante se llenó de católicos buscando oración. En Guadalajara, monjas y pastores compartieron el pan y el vino en una plaza pública. En Nigeria, un imán musulmán se acercó a un grupo de cristianos y les dijo: no vi doctrina, vi a Dios. Y en Roma la plaza permanecía llena cada noche. Ya no por curiosidad, sino por hambre de Dios. Personas llegaban en silencio, se arrodillaban, lloraban y se iban transformadas. Una tarde, Dante y el Papa volvieron a caminar por los jardines vaticanos. Iban solos, sin cámaras, sin asistentes. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado?, preguntó Dante. Sí, respondió León XIV. Y aún no termina. ¿Crees que durará? Si depende de nosotros, no. Pero si depende de él, será eterno. Se detuvieron junto a una fuente antigua. El agua caía suavemente. ¿Cuando eras joven, te imaginaste esto alguna vez?, preguntó Dante. Jamás, dijo el Papa con una sonrisa. Pero me alegra que no fuera como lo soñé, sino mejor. ¿Y ahora? Ahora solo quiero obedecer. Ya no busco dejar un legado, solo seguir su voz. Esa noche, desde la cúpula de San Pedro, se encendió una cruz de luz que iluminó toda Roma. Fue visible desde kilómetros a la redonda. No fue proyectada. No fue planificada. Nadie supo cómo apareció. Pero todos supieron lo que significaba. Cristo reinaba. Y mientras el mundo seguía girando, algo había cambiado para siempre. Ya no éramos espectadores de la fe. Éramos parte viva de su plan. Y ese plan apenas comenzaba. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez comenzaste este video con curiosidad, con escepticismo o incluso con dudas, pero algo en tu corazón te sostuvo hasta el final. Porque lo que acabamos de compartir no es solo una historia, es un llamado. Un llamado a la unidad, a la fe viva, a volver al primer amor, Jesucristo. Hoy fuimos testigos de lo que sucede cuando las estructuras religiosas se rinden, cuando los títulos se hacen a un lado, cuando los corazones se postran ante Dios sin importar de qué iglesia vienen. Hoy vimos que no hay división que el amor de Cristo no pueda sanar, que no hay muro que su espíritu no pueda derribar, que no hay nombre más alto que el de Jesús. El encuentro entre Dante Gebel y el Papa León XIV no fue un gesto diplomático, ni una estrategia teológica. Fue un milagro. Fue la prueba de que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue rompiendo cadenas, sigue tocando vidas. Y sí, sigue uniendo lo que el mundo insistió en separar. Y tú, que estás viendo esto, también formas parte de ese mover. Dios no está buscando figuras públicas ni líderes perfectos. Está buscando corazones dispuestos. Está buscando hombres y mujeres que digan: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Que se atrevan a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas, a predicar con el testimonio, no con la condena. Porque el avivamiento no empezó en una plaza. Empezó en cada corazón que se abrió de verdad. Y si estás quebrantado, si te sientes lejos, si perdiste la fe o fuiste herido por la religión, escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él te llama por tu nombre. Y hoy te invita a ser parte de lo nuevo que están haciendo. No de una religión, no de una institución, sino de un cuerpo vivo, lleno de gracia, de poder, de compasión. Tal vez no estuviste en Roma, pero hoy, ahí donde estás,
puedes arrodillarte y decir: Señor, hazlo conmigo también, y Él lo hará, porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él, y cuando un solo corazón se rinde, el cielo se abre. Si sentiste algo en lo profundo de tu alma, no lo dejes pasar. Ora, busca, reconcilia, comparte, y únete a esta generación que no busca ser famosa sino fiel. Una generación que no grita desde púlpitos, sino que ama desde las calles, que no quiere imponer, sino servir, que no quiere brillar, sino reflejar a Cristo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y si crees que esta historia puede tocar a otros, compártela, porque cuando la luz se enciende, no se esconde. Que Dios te bendiga, y que su fuego arda en ti hasta que el mundo entero vea a Jesús en tus ojos.